La realidad internacional demanda un análisis. Diversos hechos son noticias y bueno, para lo propio tenemos el honor de recibir nuevamente en casa a un experto en temas internacionales, quien es además mediador en temas de conflictos, el señor Pascal Peña. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, que por fin lo tenemos en la casa, ¿no? Así es, Ya lo habíamos tenido vía Vivo, Zoom y había prometido que nos acompañaría en piso y qué bueno que le tenemos junto a nosotros para hablar de varios temas, sobre todo temas que te encuentran muy de frente y que encuentran de frente una opinión acabada y objetiva. Hay que empezar, sin lugar a dudas, por Afganistán, Pascal. ¿Qué situación es ella? De hecho, ayer estaba viendo en prensa internacional que el líder del portavoz del mayor talibán ya dio la cara. De repente todo el mundo se quedó como así, cabizbajo. Vamos a entrar en contexto con esta realidad que se suscita por allá, por esa parte de África. Claro que sí. En primer lugar, pues obviamente agradecerles a ustedes por la invitación. Tal como había prometido, ya estoy aquí y espero que obviamente se repita nuevamente. Así es. La situación de Afganistán, como bien preguntabas, Alex, es una situación muy delicada. Una situación muy delicada porque aparentemente vamos a estar volviendo a décadas atrás de violaciones de derechos fundamentales de las personas que ahí residen, pero siempre conectado a una lógica ancestral en lo que respecta a creencias religiosas. Esas creencias religiosas son por las que en el año 90 y tanto Afganistán es invadido por Estados Unidos con respecto a Al-Qaeda. Recuerden cómo sucedió, Afganistán pues persigue en su momento pues pelear contra el terrorismo y ante esa situación pues duró 20 años que finalizan con el retiro de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado? En pocos días, como lo hemos estado viendo, en pocos días lo que ha acontecido básicamente es que ha tomado el control y ante ese control, ante una situación como esta, estamos volviendo, insisto, volviendo atrás con lo que se dice será la mayor violación de derechos fundamentales de las personas que están residiendo y por supuesto, tal vez un fundamentalismo que no veíamos hace muchos años. Bien, si nos vamos 40 años atrás, Afganistán en la actualidad tiene una demografía de 30 millones y algo de habitantes. 40 años atrás era un país en Asia, cercano a Medio Oriente, bastante, Pascal Peña Pérez, occidentalizado para esa cultura en Medio Oriente. Pasó ese tiempo y tú narras muy bien los últimos 20 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo siento, como observador, que Talibán o los talibanes han cambiado, como decía Alex. Yo vi la entrevista, la llamada que hizo el portavoz de Talibán a BBC. Eso no lo había hecho cuando estuvo... Pero era impensable incluso, ¿eh? Era impensable. Claro. La chica estaba sorprendida, la anchor, cuando dice, pero sí, yo soy el portavoz. Sí, pues no lo creía. Yo lo vi también. Perfecto. Pero ¿qué pasa en este escenario que queremos que analice? Las mujeres se empoderaron y salieron a las calles pese a que el Talibán avanza a Kabul. Y los Estados Unidos dicen, no me voy a meter porque ustedes no nos apoyaron. La sociedad afgana. Entonces yo veo un escenario totalmente diferente. Puede ser discursiva, puede ser una discursiva, un discurso de Talibán para congraciarse con la comunidad internacional y evitar una intervención militar, pero analízame esa parte. Lo primero que pienso, no va a haber intervención militar salvo que hayan intereses de otros países que de forma directa sean violentados. Como hemos visto en estos días, se ha estado sacando a todo el personal diplomático de países como Estados Unidos. Toda la inversión de otros países, al menos que decidan pues luchar y procurar una indemnización, yo creo que ante una situación donde estamos viendo es militar completamente, es militar, ha habido una conquista, señores, como nosotros vivimos en su momento aquí, una conquista militar que lo que está haciendo ahora con una especie de modernidad, como comentaba hace un momento, tratando de congraciarse con la comunidad internacional, más nada, más nada. Entonces, ¿qué está pasando? Y qué vamos, a mi parecer, a estar viendo en los próximos meses. Vamos a estar viendo un país donde
estará tratando de nadar entre las aguas, por supuesto, del fundamentalismo, enfocándose en traer nuevamente algunas de las creencias y condiciones. Tú mencionabas hace un momento el tema de que Afganistán hace 40 años, un país súper occidentalizado, con derechos, bastante derechos para la mujer, Sí. pero ya hace unos días, justamente como vemos en los periódicos, se le está requiriendo a las mujeres volver a utilizar la burka. Es una cuestión de creencias, ¿verdad? Pero la burka que ya se está yendo casa por casa, eso salió creo que hoy o ayer, casa por casa, para ya casar a las mujeres con los militares, vamos a llamarle militares, que realmente no son, conforme el derecho internacional, no son militares, son beligerantes. Entonces, la situación es un poco, insisto, difícil, y que nosotros, desde la perspectiva occidental, no vamos a estar nunca a la par con ellos. No vamos a estar a la par porque ya nosotros hemos desarrollado un sistema jurídico de protección, tanto a lo interno de cada uno de los países como del derecho internacional, que obliga, que presiona a los países a estar en un estándar de protección de derechos humanos y de derecho internacional. Así es. Pascal, me permito rescatar dos aspectos que ustedes han puntualizado. La flexibilización de este régimen ahora que nuevamente asume el poder. En esa llamada que realizó la BBC y horas más tarde, una entrevista que realizó la corresponsal de CNN en español en Afganistán, ellos señalaron que pese a que las mujeres tienen que vestir la burka, van a dejar que sigan con otros derechos fundamentales, por ejemplo, derecho a la educación y al trabajo. Dicen que no van a cohibir y de hecho han dejado las universidades, colegios y escuelas abiertos. ¿Esa flexibilización se da en el orden de los nuevos tiempos para volcarse a esta, bueno, pues buscar buenas relaciones en el orden internacional, o a qué entiendes que se puede dar este fenómeno de que se estén mostrando un poco más flexibles en el orden de la garantía de derechos para las mujeres? Sí, la situación, por supuesto, como nosotros hemos visto, y creo que lo he mencionado en alguna entrevista anterior aquí, los derechos fundamentales son de desarrollo progresivo. Eso es lo que se denomina el desarrollo progresivo de los derechos humanos. Nosotros lo tenemos en la Constitución, lo tenemos en la Convención Americana de Derechos Humanos y regularmente se recogen en la mayoría de los tratados internacionales. Afganistán, como tal, ante el rompimiento, si se quiere, de lo que es la democracia y de, más que de la democracia, del sistema que tenía hasta su momento, no se encuentra, y con eso queremos ser objetivos, no se encuentra obligado en la actualidad con tratados formales ni tampoco bajo un sistema adecuadamente estructurado. Derechos como la educación, veremos si derecho al voto y entre otras cuestiones, son ya conquistas que parecería frente a la comunidad internacional un mínimo. El detalle es que vamos a ver, yo tal vez no me siento tan esperanzado, vamos a ver cómo opera realmente esa educación, porque en la actualidad, y todo el mundo claramente lo sabe, cuando uno accede a la educación, uno accede a conocer los derechos y al mismo tiempo reclamar esos derechos. Así es. ¿Estarían ellos, estoy hablando del nuevo sistema que se va a crear, en disposición de permitir que las mujeres, no sé qué otro grupo vulnerable, reclame derechos? No me parece que frente a las creencias, recuerden que estamos hablando de un sistema, Afganistán, que está procurando volver con tradiciones bastante afianzadas y tradiciones bastante ancestrales. Ancestrales, Sí. Literalmente, Alex, ancestrales. Y ante una situación como esa, recuerden que las mujeres, que de hecho no es la única situación o problema, porque hablábamos ahorita de los menores, o sea, el acceso, por ejemplo, y aquí entramos al derecho internacional humanitario, el acceso a los menores de armas, de entrar al conflicto armado, eso ya está claramente protegido, está claramente regulado, señores, desde 1945 con la Carta de Naciones Unidas. En la actualidad parecería que se estaría dando pues apertura a situaciones como esa. Entonces, ¿cómo va a operar? Yo no estoy claro, pero dudo que sea un sistema de educación y de derechos occidentalizado, como tú comentabas hace un momento.
También Bien. hace un momento, y me disculpo Roberto, Sí, cómo no. mencionabas el que no avisoras una intervención militar. Sin embargo, hace unas horas, el primer ministro Boris Johnson y también el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunciaron la convocatoria vía virtual de los G7. ¿Qué piensas que se discute entonces en ese escenario? Interesantísima tu pregunta. Gracias. ¿Y por qué es interesante? Miren, recuerden que el uso de la fuerza lo tiene, en principio, Naciones Unidas. A través del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas lo tiene el Consejo de Seguridad. Ese es el Consejo de Seguridad, por tanto, quien debería actuar y quien debería, pues, ante situaciones donde se presenta un quebrantamiento o una amenaza a la paz y seguridad internacional, pues, actuar. Y eso lo llegamos a ver en conflictos como Ruanda, Yugoslavia, etcétera, pero al mismo tiempo no lo hemos visto en muchos otros conflictos porque como resultado de que el Consejo de Seguridad está conformado por, no es el G7, el G5, que como sabemos son Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Inglaterra y Rusia. En caso de un conflicto con ellos 5, se necesita a unanimidad el voto de ellos 5. Y por tanto, y como sabemos la práctica y la historia nos dice que alguno de ellos 5 siempre ha estado en alguno de los conflictos, no se ve una actuación. La OTAN, por el contrario, es lo que se denomina en derecho internacional el uso de la fuerza colectiva, donde los países conforman una organización internacional con el interés de tomar medidas en caso de que alguno de sus países puedan verse afectados. ¿Qué pasa con el G7? El G7, por supuesto, tiene un grupo de países donde, atendiendo a la situación que se está presentando, pueden verse afectados eventualmente por actos de terrorismo. Esos actos de terrorismo son, como sabemos, una amenaza que de forma palpable cambió y ha cambiado el mundo desde, por supuesto, los actos terroristas en Estados Unidos. ¿Qué pasa y qué va a suceder con la OTAN? Ustedes se van a dar cuenta que, insisto, a mi humilde parecer, no va a haber una intervención porque entonces no tendría sentido que Estados Unidos se retirara. De hecho, estratégicamente, militarmente, no tiene sentido retirarme para unirme y luego volver, sino tal vez estando a lo interno, como tenía cierto control de Estados Unidos, pues unirse y utilizar el apoyo de la OTAN. Entonces, lo que veo es básicamente una protección en el hemisferio con respecto a los intereses territoriales de los países que conforman la OTAN. Mira, no queremos despedirte, Pascal, sin tocar otros puntos, sobre todo que ameritan de gran importancia, emigrando a otro escenario político, social y económico, si se quiere, que es el asunto de Haití. No bien se recuperan del magnicidio, cuando de repente el sábado eran pues alertados con este terremoto, ¿no? Este movimiento telúrico. Y ya, bueno, el paso, que gracias a Dios no les afectó de manera pues, muy directa, pero se contabilizó un muerto del paso de la tormenta Grace, ¿no? ¿Cómo, digamos que damos un conocimiento amplio en tiempo corto de esta realidad? Tal como sucedió en el 2010, ante situaciones de emergencia como esta, el derecho internacional, voy a centrarme en eso por la brevedad del tema, los países de la comunidad internacional pueden actuar y pueden tomarse medidas. Es lo que se denomina asistencia humanitaria. En la actualidad, como bien comentabas, no bien se estaban tratando de recuperar, yo no creo que todavía se han recuperado como tal, del magnicidio, pasa el terremoto y por supuesto la tormenta. ¿Qué sucede ante una situación como esa? Por supuesto la comunidad internacional puede, ya sea a través de Naciones Unidas, ya sea a través de la OEA, que Haití pertenece igualmente, tomar las medidas de asistencia humanitaria para la colaboración en cuanto a medicamentos, en cuanto a alimentos, etc. Un punto importante es que situaciones como esta pueden generar lo que se denomina en derecho internacional refugiados. Y refugiados, como ustedes saben, desde el 2010, tiene en la República Dominicana un aliado natural porque por territorio puede trasladarse rápidamente. ¿Generaría esto
y es tal vez mi reflexión, ¿generaría esto una nueva avalancha de refugiados? Pudiese ser. Un éxodo masivo. Exacto. La figura de refugiados implica que República Dominicana tiene que asumir obligatoriamente la recepción de estas personas. El principio es que sí, porque hay una excepción a lo que es la migración, en casos como este, una migración forzada, porque, como sabemos, es asistencia humanitaria y se requiere, por supuesto, la colaboración de todos los países. República Dominicana, como ya sabemos, es el país hermano y, por tanto, ante un momento como este, debería, como lo está haciendo, colaborar. ¿Qué hace la comunidad internacional? Pues garantizar a través del ACNUR, nosotros lo tenemos aquí, que es la Agencia de Naciones Unidas con respecto a los refugiados, pues procurar el cumplimiento de las obligaciones y por supuesto de el respeto a los derechos de estas personas en carencia. Una situación, bueno, muy particular, Así ¿no? es. Anoche éramos testigos de un momento de 37 minutos en el que se intentaba condensar los logros alcanzados en un año de gobierno por parte del presidente Abinader. Para la próxima no te nos escapas, ¿eh? Intenté contactarle, pero bueno, igual fue tarde. Lo cierto es que tuvimos un gran programa especial, ¿no? Quiero conocer tu opinión de este año de gobierno que entra a manejar la realidad de un país en medio de un escenario pandémico, pero no solo eso, sino todas las precariedades que implican y la complejidad del caso. Así es. Doña Clara hace un momento explicaba perfectamente desde la perspectiva económica la situación en la que nosotros nos encontramos. Como bien comentabas hace un momento, nosotros como país, obviamente no estamos aislados de la situación mundial, hemos estado surgiendo como el ave fénix, hemos estado surgiendo de la crisis mundial que el COVID nos ha generado. La presentación del excelentísimo señor presidente en el día de ayer creo que muestra los pasos y los logros en los que vamos poco a poco y paso a paso. La integración de la comunidad internacional, de la inversión extranjera, genera la posibilidad de poder reactivar la economía y esa reactivación de la economía nace, como también creo que lo mencionaba, no sé si era Liz o Clara, de ese programa de vacunación que está generando algo de confianza. El país se está adaptando, sin lugar a dudas, y a partir de esta adaptación nosotros, entiendo, continuaremos desarrollando y motivando, moviendo la economía. Posiblemente seríamos o seremos en este próximo año uno de los países en América Latina con mayor avance. Ojalá que continuemos y que eso nos afecta positivamente a todos. Y un mayor nivel de confianza. Ojalá así sea, Pascal. Siempre que nos visitas se nos quedan temas pendientes. Tengo que hablar con producción para que nos regale un poquito más de tiempo, pero yo me lo voy a robar muy brevemente porque me quedó una curiosidad que entiendo que puede ser de relevancia nacional e internacional. República Dominicana es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Señalabas que muy posiblemente el escenario que se está presentando en Afganistán a raíz de esa reunión de los G7 próximamente tenga que discutirse en la ONU. ¿Cuál entiendes que tiene que ser nuestra postura como nación? Nuestra postura como nación yo creo que estoy casi seguro que es coherente con las obligaciones internacionales que nosotros hemos asumido. Nosotros recuerdo a la población que nosotros estamos dentro de un sistema jurídico internacional donde somos parte de Naciones Unidas, incluso la Sociedad de Naciones desde antes de la Primera Guerra Mundial y dentro de un sistema interamericano de derechos humanos. Ese sistema interamericano y ese sistema internacional nos manda a respetar los derechos. Ante una potencial violación a derechos, República Dominicana simplemente estaría pues asumiendo, insisto, lo que es nuestro sistema. Respeto a los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas, derecho a la vida, derecho a la propiedad, entre otras. Bien, excelente. Yo te tenía esa pregunta. Un país que fue invadido
que ha sido invadido 2 veces en un siglo, no puede favorecer nunca Jamás. una intervención militar. Jamás. Excelente Gracias. forma de terminar. Tal cual, Excelente. tal cual. Admite que soy un genio. Así mismo es. Gracias a Pascal Ah, muy Peña bien, muy Pérez, bien. hijo de un profesor muy querido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay que tenerlo más a siempre- menudo, Pascal, ¿eh? Pascal, tú me Tenerlo más a recuerdas menudo. tanto a tu papá cuando te sonríe y todo, y la forma. Gracias, Dios te bendiga. Amén, amén.